Un saludo muy especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta ocasión Guido Rojas Zamorano, transmitiendo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, en vivo y en directo. En esta ocasión con un estudio muy especial, un estudio de Cristología, de una serie que he venido teniendo de tiempo atrás, analizando desde la palabra de Dios la doctrina de la organización religiosa de los Testigos de Jehová. Entonces vamos a hacer este análisis. Hoy va a ser muy especial porque lo vamos a hacer desde la exégesis bíblica y también desde el griego koiné. Hace parte también de otros videos donde también he querido analizar este tema, sobre todo con las propias publicaciones de los Testigos de Jehová, o sea, la voz oficial de la Watchtower, que es el órgano, por así decirlo, regente, donde dan todas sus publicaciones en todo el mundo. En esta ocasión voy a utilizar, en primer lugar, ya lo había mostrado anteriormente, es este libro de los Testigos de Jehová, dice Aprendamos del Gran Maestro. Es un libro de los Testigos de Jehová, pues, donde enseñanzas sobre la vida y obra de Jesucristo a manera de historia sagrada, pero con el toque característico de los Testigos de Jehová. Y cuando yo este libro lo estudié todo completamente hace unos 2 años, en el 2017, hace un año y medio atrás, me pude dar cuenta de que tiene una serie de mensajes donde se niega rotundamente la divinidad de Jesucristo, y sobre todo lo más grave y lo más fuerte que me podía parecer a mí es que sin ningún fundamento bíblico. Por ejemplo, si vamos a analizar en el capítulo número 8 de este libro, páginas 47 y la página 48, donde dice hay personas superiores a nosotros. Aquí está, ese es el título, hay personas superiores a nosotros. Ahí hay una lámina de este libro de los Testigos de Jehová. Veamos a ver lo que dicen en dos apartes, muy importante. Dice, refiriéndose a la persona de Jesús en su preexistencia humana, dice, Jesús vivió con Dios en el cielo, o sea, Jesús vivió con el Padre en el cielo, pero dice, era un hijo espiritual o ángel. O sea, da a entender que Jesucristo en su preexistencia humana vivía al lado del Padre, pero dicen dos cosas muy importantes, que es parte de la doctrina de ellos, siguiendo las enseñanzas de Arrio, que ahorita vamos a hablar de un ex sacerdote católico excomulgado en el siglo IV, que fue lo que dijo casi exactamente lo mismo, que era una criatura espiritual, dice, era un hijo espiritual o ángel. Y aquí está subrayado en amarillo, en resaltador amarillo, y ustedes pueden observar que no hay ninguna cita bíblica para respaldar esta afirmación, ¿no? Y en la otra página, en la página siguiente, también dice lo mismo. Jesús pidió volver a vivir con Dios en el cielo. ¿Cómo sería esto posible? Solo si Jehová Dios lo convertía de nuevo en una persona espiritual invisible, en un ángel. Otra vez vuelven a decir lo mismo, que ya después de que Jesucristo cumplió su ministerio público, volvió otra vez al cielo, otra vez, en esta ocasión dice como una persona espiritual invisible, es decir, un ángel. O sea, que dan a entender que Jesucristo, antes de nacer de la Virgen María, como lo dice Gálatas 4:4, y después de haber regresado al cielo, era un ángel o una criatura espiritual. También en este otro artículo, lo había mostrado anteriormente, cuando hice un estudio también sobre el Arcángel Miguel, dice también quién es el Arcángel Miguel, es de la revista oficial de ellos, que es la Despertar, del 8 de febrero del año 2002, aquí aparece la fecha, revista Despertar del 8 de febrero del año 2002, también en su último párrafo también dice una declaración muy importante, dice, una vez resucitado, Jesús fue ensalzado a un puesto superior en el cielo, pero ¿como qué? Como una criatura espiritual, y da como referencia a Filipenses 2:9, que en eso voy a centrarme, aquí está en naranja, Filipenses 2:9, no sé si alcanzan a apreciar, ¿ve? Y realmente el signo cristológico no dice, todo lo contrario. Vamos a mirar a ver, como decía desde un principio, desde la exégesis y la hermenéutica y también desde el mismo griego koiné, cómo los Testigos de Jehová tergiversan, manipulan, ¿ve? Y por así decirlo, es una abierta herejía contra la creencia oficial de todas las iglesias cristianas sobre Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y para hacerlo de una manera más precisa, vamos a hacerlo desde su propia Biblia,
desde la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta es la Biblia oficial de los Testigos de Jehová. Vamos a analizar ese verso. Es un himno cristológico. Ahorita voy a dar unas indicaciones de este himno cristológico. Después lo vamos a comparar con dos Biblias de estudio y también desde mi libro Verdades de la Fe Católica. Pero vamos a mirar a ver lo que dice en Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 11, en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová. Dice el apóstol Pablo, vamos a mirar a ver el apóstol a los gentiles. En la ocasión pasada, en el estudio pasado, he venido mostrando también cómo el apóstol y discípulo y evangelista Juan también resalta en su evangelio muchas veces la divinidad de Jesucristo. En esta ocasión ya vamos a hacerlo de una manera complementaria, ya en esta vez desde las cartas paulinas. Dice así, desde el verso 6. Refiriéndose a Cristo Jesús, dice, quien aunque existía, nótese bien, y esto sí aparece en todas las Biblias, de acuerdo a la traducción original de los manuscritos más antiguos, quien aunque existía de Cristo Jesús, quien aunque existía en la forma de Dios, no niegan que Jesucristo existía en la forma de Dios, y aquí viene la primera contradicción. Vimos en su libro y en su revista que decían que Jesucristo existía no en forma de Dios, sino existía como un ángel o como una criatura espiritual. Aquí viene la contradicción, ¿ve? Lo que dice lo que dice su revista Despertar, lo que dice su libro, ahora lo que dice la Biblia, los Testigos de Jehová, completamente diferente. Aquí dice que Jesucristo existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, al saber que debería ser igual a Dios, y esto se pegan los Testigos de Jehová, para decir entonces que Jesucristo es menor, que se rebajó, que se despojó de algo que tenía, pero entonces queda claro que de antemano, explícitamente explicado que según la misma Biblia, los Testigos de Jehová, Jesucristo existía en la forma de Dios, no en la forma de un Dios en minúscula, ni como una criatura espiritual, ni como un ángel. Y entonces ahí está la contradicción. O le damos crédito a lo que dice el apóstol Pablo, o le damos a dar crédito a sus líderes, que se llama el cuerpo gobernante, más conocido como el esclavo fiel y discreto. Y sigue diciendo este mismo himno cristológico, ¿ve? No antes bien se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo, y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Más que eso, al hallarse a manera de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Sí, muerte en un madero de tormento. Aquí cambian el término griego stauros, que es cruz, por madero de tormento. Ese término no aparece en ninguno de los manuscritos antiguos. Ese es otro tema. Más adelante lo vamos a explicar, cómo los Testigos de Jehová niegan que Jesucristo murió en una cruz. De eso hay pruebas no solamente bíblicas, sino históricas y arqueológicas. De eso sería otro tema. Pero bueno, siguiendo con esta misma traducción, dice que Jesucristo murió en un madero de tormento. Y después de eso, por esta misma razón, también Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está encima de todo otros nombres. Y este otros que aparece en cursivas es una añadidura de ellos, simplemente para tratar de rebajar la divinidad de Jesucristo, su rango, la dignidad que tiene él como el unigénito de Dios. Pero sigue diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en el cielo, los que están sobre la tierra y los que están debajo del suelo, y reconozcan abiertamente toda lengua que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Realmente, si nosotros vemos el himno cristológico, tiene unas solas variaciones, tal vez madero de tormento, y tal vez donde dice de todo otro nombre, porque en los textos originales dice de todo nombre. Vamos entonces a mirar a ver varias cosas, analizando otra vez ya desde la morfología, o sea, la composición gramatical del texto. En primer lugar, cuando dice lo más contundente, como empieza el himno cristológico, el apóstol a las naciones o el apóstol a los gentiles, diciendo que Jesucristo existía en la forma de Dios. Ahora, el término forma en griego es morfé. Vamos entonces a mirar a ver más ampliamente qué significa ese término en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, que es griego koine. Lo vamos a hacer de esta Biblia, una Biblia que he utilizado muchas veces, la Biblia de palabra clave, ¿ve? Con diccionario Strong, Antiguo y Nuevo Testamento, con guía homilítica, exegética y demás. Vamos entonces a mirar a ver lo que no se atreven a hacer los Testigos de Jehová en estas ocasiones, que es ir a las raíces o a la etimología de las palabras.
morfé. Tal vez la base con la idea de ajuste, morfé. Tal vez de la base de forma, figura, naturaleza o forma. Eso quiere decir morfé, o sea, figura, naturaleza o forma. ¿Ve? Es un sustantivo que significa forma, formato, usado con respecto a Jesús, apareciendo en otras formas, en una forma que no fue reconocida por los discípulos camino a Maús. Cuando Jesucristo resucitó, los discípulos no lo reconocían porque ya era un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, como aparece en Marcos 16:12. ¿Ve? Que el término es heteros, usado también en un sentido de fusis, naturaleza, en lugar de simplemente forma o formato. O sea, también en naturaleza, la naturaleza de Jesucristo, refiriéndose a Jesús en la forma de Dios. Aquí también dice, o sea, que morfé quiere decir que Jesús tenía la misma forma, o sea, la misma sustancia o la misma naturaleza del Padre, como aparece, y aquí está la cita bíblica, Filipenses capítulo 2, versos 6. ¿Ve? Y ver también teus, que es Dios, o sea, morfé teus, o sea, en la forma de Dios. Forma de Dios. Es una clara confirmación, nótese bien lo que dicen los biblistas, especialistas de esta Biblia de estudio, es una clara confirmación de su naturaleza divina. Por contraste con respecto a Jesús, habiendo tomado la forma de siervo, o sea, siendo Dios, tomó la forma de siervo, en el verso 7, es doulos, esclavo. Ahorita vamos a explicar un poquito más. En la encarnación, una clara confirmación de su naturaleza humana. O sea, que siendo Dios, en su divinidad, en su preexistencia, no existiendo en la forma de un ángel, no existiendo en la forma de una criatura espiritual, sino morfeteus, en forma de Dios, en su naturaleza humana, cuando se encarna la Virgen María, como lo dice Gálatas 4:4, llega hasta lo más bajo, que es dulé, en su humanidad, que es de esclavitud. O sea, que quede claro que morfé es naturaleza, forma, figurado, y ante todo es una clara referencia, como es aquí, a la naturaleza propia de Jesucristo antes de venir al mundo. Eso en la Biblia de palabra clave. Ahora, de mi libro Verdades de la Fe Católica, donde también he hecho un estudio de Cristología, precisamente el primero de estos temas de mi libro es sobre la naturaleza divina de Jesucristo, donde también explico varios pasajes donde se hace alusión, una clara alusión en el Nuevo Testamento de Jesucristo en su divinidad. ¿Ve? En uno de mis apartes del libro, el primer capítulo dice: cuando San Pablo en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 7, habla de Jesús, el cual, aunque existía en la forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios por algo a que aferrarse, como veíamos también en la Biblia de los testigos de Jehová, aunque aquí en vez de aferrarse, dice usurpación, es más o menos el mismo término, ahorita lo vamos a explicar, aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, vamos a explicar dos cosas. Primero, la expresión en forma de Dios, como lo decíamos, morfeteo. ¿Qué quiere decir eso? Es la naturaleza divina, real, inseparablemente coexistiendo en la persona del Mesías. Él siempre tuvo la naturaleza misma de Yahvé, su padre, siempre estuvo al lado del Padre, también tenía su misma naturaleza divina, no angelical, ya que es explicado como igual a Dios, isateo. La palabra griega isa es un adverbio y por lo tanto describe la forma de existencia en que se encontraba antes de adquirir su naturaleza humana. Entonces, morfeteo quiere decir que Jesucristo, en el mismo griego koiné, existía en forma de Dios, en igualdad de condiciones al Padre. Ahora, cuando dice acá, porque los testigos de Jehová hacen mucho énfasis, donde dice, en su Biblia dice, aunque existía en la forma de Dios, ya quedó claro que en su propia Biblia no existía en forma de ángel ni con una criatura espiritual. Esa es una gran herejía de ellos, pero no lo van a reconocer simplemente porque el cuerpo gobernante así se los ha hecho saber. El esclavo fiel y discreto es el que los alimenta espiritualmente. Entonces ellos no le van a hacer caso a la Biblia, sino a sus publicaciones y a sus libros. Pero sigue siendo entonces en la Biblia de ellos, de este mismo himno cristológico, no consideró ni dio consideración a una usurpación. Y en otras versiones de la Biblia el término usurpación quiere decir aferrarse. Es un término en griego koiné que es harpenos, y harpegnos viene de harpar, que es como querer tomar a la fuerza, ¿ve? Codiciar algo, o un arrebatar.
en un sentido figurado es que Jesucristo no quiso codiciar su propia naturaleza humana, no quiso aferrarse a su condición divina en igualdad de condición al Padre, sino que se despojó, porque aquí viene otro término, no se aferró, no quiso usurpar esa naturaleza que era propia de él, ¿ve? Al ser también su hijo unigénito, porque ese es otro término que también lo vamos a explicar. Entonces no quiso aferrarse a la fuerza, sino que por obediencia al Padre deja el lugar en que está en el cielo sin nunca dejar de ser Dios. Y dice aquí, entonces aquí viene el otro término, ese es harpasmo, perdón, ¿ve? Y ya sabemos, morfé, teus, dice, antes más bien se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo. Y el término despojar viene del griego koiné, que es kenoxis, y el término kenosis es de kenon, que quiere decir que se traduce, se despojó a sí mismo. Se utiliza en el Nuevo Testamento en forma metafórica, porque hay que también entender los géneros literarios, la forma como el escritor sagrado quiere dar a entender un mensaje, a veces metafóricamente, a veces de una manera literal, a veces de una manera simbólica. De eso se encarga la exégesis. Entonces dice de una forma metafórica más bien que literal, porque nunca Jesucristo se despojó de su propia naturaleza, sino que se despojó de la dignidad y de la posición que tenía para haberse hecho hombre y haberse hecho humanamente hasta la condición más baja, que ahorita lo vamos a explicar, que es esclavo. Entonces, los exégetas han aclarado que él retuvo su naturaleza y sus atributos propios de Dios, que lo vemos en todo lo que fue el ministerio público de Jesucristo, los milagros que hacía, las profecías que dio, la forma como él tenía autoridad para perdonar pecados, superior al sábado, superior al templo de Jerusalén, su misma resurrección. Todo eso demuestra que Jesucristo era, es y sigue siendo Dios. Además que también lo confirma la Biblia. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si vamos a hablar de Hebreos 13:8 en relación a Filipenses capítulo 2, verso 6, Jesucristo existe entonces siempre en la forma de Dios. Ahora, ese término de despojarse de sí mismo, retener su naturaleza y atributos de Dios, en griego koinés, morfé, teón y parchón, o sea, que siempre siguió siendo Dios, pero se despojó no de su naturaleza, sino de los atributos que tenía de divinidad y exaltación en el cielo. Pero cuando fue hombre, conservó esos poderes taumaturgos. El término taumaturgo viene de taumación, que era el poder hacer milagros. Ahora, ¿dónde podemos también comparar eso en la Biblia? Porque lo importante de eso, y analizando estos textos, es que la Biblia se responde con Biblia. Pueden ustedes buscar para ampliar un poco al respecto en Mateo capítulo 11, verso 27, en Marcos capítulo 1, verso 1, en Juan capítulo 3, verso 13, en Juan capítulo 14, verso 9 y en Romanos 1, 4. Entonces, que quede claro hasta ahora los términos, morfé, forma de Dios, el término harpasmos, que es cuando no quiso aferrarse, y este término kenoxis, que es despojarse, ¿ve? Cuando se hizo hombre. Pero nosotros, si vemos el mismo contexto del texto, es muy claro, la exégesis es muy simple. Dice otra vez Pablo, para que volvamos otra vez a retomar la idea principal. Dice, aunque, hablando de Cristo Jesús, aunque existía en la forma de Dios, ya explicamos, ¿ve? No dio consideración a una usurpación o un arrebatamiento, a saber que debía ser igual a Dios, claro, en la dignidad que estaba, como un ser incorpóreo de naturaleza divina. No, antes bien se despojó, ya vemos, kenoxis, a sí mismo, y tomó, aquí está, se despojó ¿para qué? Para tomar, aquí está, la forma de un esclavo o siervo, ¿ve? Y llegó a estar a semejanza de los hombres. O sea, en su humanidad fue tal. Y el mensaje es muy claro, porque aquí viene que de Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, pasa a ser un siervo. El siervo, ¿ve? En lo que era la cultura, lo que era la sociedad judía. El término siervo, lo vamos a sacar también de mi libro, ¿verdad? De la fe católica. Siervo o esclavo es dulé, ¿ve? Viene de la raíz deo, que significa atar. Los esclavos o siervos era la escala más inferior en el judaísmo antiguo. De acuerdo a la legislación de Moisés, los esclavos hebreos tenían que ser liberados en el 7º año de la servidumbre o en el año del jubileo, como dice en Éxodo capítulo 21, verso 2. Esto para que conozcamos un poco más el contexto histórico, cultural y religioso de los evangelios. No obstante, si recibía buen trato de su amo, el esclavo podía renunciar a su libertad y quedarse con él el resto de su vida. O sea, renunciaba a su derecho a la libertad en el jubileo
o el séptimo año y podía seguir sirviendo en la casa de su amo, porque al fin y al cabo el padre de familia también recibía ese título de amo, era por así decirlo como un gran patriarca, encargado del cuidado de su esposa, de sus hijos y también de sus sirvientes. En este caso la norma decía que el amo tenía que apoyar la oreja al esclavo contra una puerta o el marco de una puerta y perforarla con un punzón. Eso está en Éxodo capítulo 21, verso del 5 al 6, en Deuteronomio capítulo 15, verso 12 y 16 y 17. Este rito se hacía porque en el hebreo el concepto de obediencia o atender a una autoridad superior se expresaba con una palabra que significa oír o escuchar, que es shamá. El shamá es usted escucha, oye y obedece. Eso es lo que tenía que hacer el esclavo. Eso es lo que hizo Jesucristo. Siendo rey, se hace hombre en la dignidad más baja de esclavo. ¿Ve? ¿Por qué? Por amor a todos nosotros. ¿En beneficio de qué? De rescate, en rescatarnos, que el término es lutrón, rescatar, un término que también aparece en la Biblia, que era lo que se pagaba por un esclavo o lo que se pagaba por un prisionero de guerra. En este caso, el precio de Jesucristo, vendido por su amigo Judas Iscariote, que se le da el apelativo del traidor, 30 monedas de plata, que era lo que también decía la ley de Moisés, que equivalía al precio de un esclavo. Así que la perforación de la oreja simbolizaba el deseo del siervo de seguir sirviendo a su amo. Sin embargo, los esclavos que se fugaban y eran atrapados los marcaban con un hierro candente y quedaban excluidos para siempre de una eventual liberación. Entonces, vemos bien también cómo en este estudio que estamos haciendo desde la Biblia, desde la exégesis, desde la misma hermenéutica, y desde lo mismo griego koiné, analizando este hermoso himno cristológico de Filipenses 2, del 6 al 11, vemos cómo el mismo apóstol Pablo, las mismas Sagradas Escrituras contradicen rotundamente y de una forma categórica a la herejía de los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo existía en la forma en la forma de un ángel o en la forma de una criatura espiritual. Voy a hacer también dos comentarios porque es importante también lo que los biblistas dicen al respecto. Por eso la gran diferencia entre lo que es una Biblia como los testigos de Jehová sin ningún tipo de comentario a lo que es esta Biblia, la Biblia palabra clave, no solamente con diccionario Strong en Antiguo y Nuevo Testamento, sino también en algunos apartes, dice unas explicaciones exegéticas. Y realmente de todas las Biblias que consulté para el estudio esta noche, voy a hacerlo de dos, una evangélica y otra católica, para entender que es sana doctrina el hecho de que todas las iglesias cristianas coincidimos en que Jesucristo es Dios, existe en forma de Dios, morfé teus. Dicen estos biblistas que sí son personas especializadas en la materia, en morfología, en exégesis, en hermenéutica, en idiomas originales. Dice, con el respecto a Filipenses 2 del 6 al 8. Este pasaje trata de la divinidad de Jesucristo, como ya habíamos visto también en mi libro, antes de su encarnación, o sea, en su preexistencia humana, y continuando durante su peregrinación en la tierra como el Dios hombre. Hay dos consideraciones importantes en el Nuevo Testamento. Una, que Cristo es igual a Dios, lo que es claro a partir de Juan capítulo 10, verso 30. Todas estas citas bíblicas las pueden después usted analizar. Yo y el Padre somos uno. Y también en Filipenses capítulo 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios por cosa a que aferrarse, ya explicamos esos términos. Sin embargo, hay algunos pasajes en las Escrituras que indican que Cristo no parecía ser igual a Dios, como en Juan 14, 28, el Padre es mayor que yo, y en Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Ahora, ¿cuál es la explicación a estos pasajes? En estas declaraciones parece haber una contradicción, y no obstante no la hay. Cristo al hablar a sus discípulos dijo, mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y luego en el verso 30, yo y el Padre uno somos. La palabra para uno, esto es muy importante, cuando Jesucristo habla de que el Padre y el Hijo son uno, aquí mismo vamos a verlo desde el griego koiné, la palabra uno en griego es que viene de eis, la cual es de género neutro y no significa una persona, sino una esencia. O sea, la esencia del Padre es la misma esencia del Hijo, porque son dos personas diferentes. Uno es el Padre y el otro es el Hijo. En poder y calidad, el Señor Jesús quiso decir, vamos a mirar a ver, que arrebatar a sus discípulos de sus manos
sería como arrebatarlos de las manos de su Padre, porque Él y su Padre son uno, o sea, la unidad que hay, la unión hipostática, en poder, designio, acción, acuerdo y esencia, ya lo vimos, morfé. Ellos no son una persona sino dos, sin embargo los dos son Dios. Eso es parte de lo que nosotros conocemos como el misterio trinitario. El Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro, pero los tres conforman la misma divinidad y su misma esencia y su misma naturaleza, aunque cada uno tiene funciones diferentes. El Padre es el creador, el Hijo es el redentor y el Espíritu Santo es el santificador. Cristo también ora porque sus discípulos lleguen a ser uno, otra vez el término en el mismo sentido que Él y el Padre son uno, como aparece en la oración sacerdotal de Jesucristo, en el capítulo 17 de Juan, verso 11, y en el capítulo 21, verso 22. Nadie por un momento imaginó que el Señor Jesús tuvo la intención en esa oración de que sus discípulos se convirtieran en una persona. El Señor Jesús, como lo afirma el credo de Atanasio, uno de los primeros credos católicos, vemos bien cómo esta Biblia evangélica le da fidelidad a lo que fueron los primeros concilios de la Iglesia Católica, en este caso el credo de Atanasio, el patriarca de Alejandría, que combatió las herejías del sacerdote que decíamos anteriormente, Arrio, en el siglo IV. Y el credo de Atanasio decía, era igual al Padre en lo que se refiere a su deidad, e inferior al Padre en lo que se refiere a la humanidad. Lo mismo, en concordancia a lo que veíamos en Filipenses capítulo 2, verso del 6 a 7, que aunque existía en la forma de Dios, no se aferró, no quiso, por así decirlo, codiciar esa dignidad, sino que se despojó, la kenoxis, para hacerse siervo por rescate, lutrón a todos nosotros. ¿Ve? En Filipenses 2:6 leemos, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, es decir, Jesús no consideró como un acto de injusticia que el Padre lo eximiera de sus poderes milagrosos, demostrando su deidad en ocasiones apropiadas según él lo consideraba conveniente. Porque siempre Jesucristo en su ministerio público, lo vimos también, lo explicamos en los videos pasados, cómo Jesucristo, desde que es bautizado en el río Jordán, en su transfiguración y después en el mismo templo de Jerusalén, el propio Padre le dice, este es mi Hijo amado, en que tengo mi complacencia, escúchenlo, mi gloria es la gloria de mi Hijo. Eso ya está claro y eso lo vimos en los videos pasados. Todo el pasaje de Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8, trata de la humillación de Cristo con el propósito de morir. Es presentado con una ilustración de humildad. ¿Ve? Esta humildad se expresa en consideración por los demás, como en el verso 4. A continuación viene la ilustración de cómo Cristo se humilló a sí mismo y en su muerte, una muerte vergonzosa, Él solo pensó en los demás. ¿Ve? O sea, en toda la humanidad. Por eso ese 1 de Juan capítulo 2, verso 2, que Jesucristo muere por la salvación de todo el género humano. Aunque Él era Dios encarnado y podía evitar la muerte, no lo hizo por el bien de la humanidad, por nosotros. ¿Ve? Él estuvo dispuesto a morir en su humanidad. Una traducción más expresiva del verdadero significado del texto griego es esta, en este pasaje sería que Cristo siendo en la forma de Dios, la palabra traducida siendo, en el griego es hurpajón, que significa que Él seguía siendo lo que antes había sido. Nunca dejó de serlo, ya lo habíamos explicado. No es el participio on de emi, sino el verbo hurpajón, de hurpajor, que en este contexto significa ser lo que antes era, al ser en su forma esencial como Dios, como aparece en el prólogo de Juan capítulo 1, verso 1, que ese también va a ser otro estudio para finalizar esta serie. Él lo siguió siendo cuando se hizo hombre y la segunda declaración es, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no consideró ser igual a Dios como algo arrebatado a la fuerza de Dios, ya lo vimos, el término es harpasmos. Su esencia de deidad no era algo que Él haya tomado en algún momento, sino que era algo que Él siempre tuvo y nunca la perdió, porque nunca Jesucristo dejó de ser el Hijo unigénito del Padre. Eso aparece en el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en el verso 12 y en el verso 18. Luego en el versículo 7 tenemos realmente lo que Él voluntariamente hizo para hacer posible su humillación hasta la muerte. Se humilló a sí mismo,
La frase verbal se humilló a sí mismo en griego es ekenoxe, del verbo kenon, eso es humillarse. En la forma activa, nadie quitó de él lo que era, sino que siendo Dios voluntariamente se vació de él mismo, la kenoxis, ¿ve? Él no nos dice que se despojó a sí mismo, ¿no? Antes de su muerte, él le pidió al Padre que lo glorificara a su lado de él, la doxa. Ese es el significado exacto del griego. Con la gloria que él tuvo, tiempo imperfecto, eikon, que significa todo lo que se puede remontar al pasado. O sea, la misma gloria, la misma doxa del Padre era la gloria de Jesucristo desde toda la eternidad en su preexistencia humana. Eso lo vemos también en Hebreos capítulo 1, verso 1-3 y también en el prólogo de Juan 1:1 y como decíamos en Hebreos 13:8. ¿Ve? La misma gloria, la misma esencia, la misma sustancia. Eso también lo hemos explicado también en videos anteriores. Sigamos entonces hablando sobre la gloria que él tuvo, tiempo imperfecto y con, que significa todo lo que se puede remontar al pasado, antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Porque la eternidad no tiene un tiempo, un lugar, un espacio como el nuestro. Los científicos han calculado que el universo, de acuerdo a lo que es la teoría del Big Bang, que es una teoría, puede ser de 7.500 millones de años y otros a veces dicen que puede ser 14.000 millones de años. Años de acuerdo a lo que es el tiempo humanamente hablando, pero antes de la creación del universo, Jesucristo siempre existía con el Padre. La gloria, doxa, viene del griego dokeo, que significa pensar, reconocer. Doxa, gloria, es el reconocimiento que Jesús tenía con el Padre antes de que el mundo fuera creado y antes de que Él viniese a este mundo. El Señor Jesús no tuvo el pleno reconocimiento de los hombres en la tierra mientras Él fue el Dios encarnado, porque su mismo pueblo lo rechaza. Así mismo dice el Evangelio de Juan, también en su prólogo, vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Las mismas autoridades judías, el Sanedrín, ¿ve? El consejo de ancianos al mando de Anás y Caifás, fueron los que lo mandaron ante Poncio Pilato para morir crucificado. A eso se está haciendo referencia esta explicación exegética en la Biblia de palabra clave. ¿Ve? Pero él nunca perdió ese reconocimiento en lo que al Padre respetaba. O sea, ni el Padre ni los ángeles dejaron de reconocer quién era Jesucristo. De eso también usted puede mirar lo que es también la carta a los Hebreos, capítulo 1, verso del 1 en adelante hasta el 12 o hasta el 13, donde dice también que el mismo Dios declara superior a todos los ángeles, están por encima y que todos los ángeles tienen que adorar a Jesucristo. Eso también va en íntima relación con Filipenses capítulo 2 verso del 6 al 11. Sigue diciendo, y que le pertenecía volver a disfrutar después de su resurrección. ¿Ve? O sea, la gloria que tenía con el Padre. Ese es el significado del vaciamiento, o mejor, cuando tomó forma de siervo, o sea, la kenoxis. La expresión tomando la forma de siervo en el versículo 7 debería ser entendido como habiendo tomado, lo que indica que él se volvió como un siervo, ya lo veíamos en todo el contexto. Incluso morir crucificado no era para las personas de ciudadanía romana, sino para los extranjeros, en este caso Jesucristo, que pertenecía a una provincia, Judá, que hacía parte del territorio del Imperio Romano, y por eso también fue crucificado al lado de los ladrones, los bandidos y los esclavos eran crucificados. Eso también tiene íntima relación con el contexto histórico que estamos hablando, cuando Jesucristo, por amor a todos nosotros, Lutrón paga ese rescate como el mismo precio que se pagaba por un esclavo o por un prisionero de guerra. A eso está haciendo referencia, ¿ve? Lo que indica que él se volvió como un siervo a la semejanza de los hombres en su encarnación y que no poseía esa forma antes de esa ocasión. Su propósito al venir como hombre fue morir por los pecados de la humanidad. La idea principal a considerar es que Cristo era y es lo que afirma ser, Dios. Él se manifestó por la forma de hombre para que pudiese morir, para santificar el juicio de la ley contra el pecado del hombre, como aparece en 1 Juan capítulo 2 verso 2, ya lo habíamos dicho. El hecho de que él vino como un ser humano no removió su posición en el cielo, pero permitió que él realizara la voluntad de su Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ve? Como lo veíamos también, Cristo todavía era igual al Padre, aun cuando estaba muriendo en la cruz.
A decir verdad, Jesús experimentó todos los sentimientos que existen en el cuerpo humano, lo que el cuerpo humano que lo conforman tres componentes, el espíritu que es neuma, el cuerpo que es soma y el alma que es suque. Esos son los tres elementos, pero nunca permitió que estas cosas bloquearan su mente y lo apartara de la cruz y lo llevara al pecado. Jesucristo igual a nosotros, menos en el pecado, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 15. El último versículo de este pasaje ejemplifica la verdadera humildad en acción. Está escrito que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esta obediencia resultó en la humildad que Cristo exhibió cuando se dirigió voluntariamente en la cruz. Era una muerte humillante, vergonzosa, porque los crucificados estaban expuestos al escarnio público, completamente desnudos, a la mofa, a la burla de las personas. Eso lo podemos ver en los 4 evangelios, como las mismas autoridades le decían, cuando Jesucristo hablaba con el Padre, creían que estaba llamando a Elías, y como hasta uno de los ladrones también lo increpa, mientras que el otro reconoce que Jesucristo sí era rey. Todo eso lo puede usted mirar en los mismos evangelios, ¿ve? En esta ocasión, él era plenamente Dios, pero dejó de lado la gloria para cumplir la voluntad del Padre. Entonces, esa es una explicación desde la exégesis y desde los mismos términos en griego koine. Para finalizar y para darle un poquitico más de refuerzo también a este himno cristológico, uno de los himnos más importantes de Pablo y uno de los primeros que fue escrito, lo vamos a hacer de la Biblia de Navarra. También esta ya es una Biblia católica, es una Biblia de estudio, ¿ve? De la Universidad de Navarra, de los teólogos y biblistas de una facultad de teología en España. También tiene unos apartes, también unas explicaciones muy importantes de ese mismo himno cristológico. Dice así: este himno es uno de los primeros textos escritos sobre la divinidad de Jesucristo, ¿ve? La carta a los filipenses está fechada, como lo dice acá, hacia el año 61-63, o sea, poco antes del martirio del apóstol a las naciones, que está fechado hacia el año 64. Entonces, este himno es uno de los primeros textos escritos sobre la divinidad de Jesucristo. El apóstol centra su atención en la muerte en la cruz como ejemplo supremo de humildad y obediencia. Siempre la predicación de Pablo con respecto a Jesucristo hace énfasis en dos cuestiones importantes: su muerte en la cruz y su triunfal resurrección. Mientras que los evangelios sí hablan más explícitamente de todo lo que fue su ministerio público, algunos como Lucas y Mateo sobre su infancia y sobre su adolescencia, y también sobre sus milagros, sus parábolas. Pablo se centra más aquí en todo lo que es el misterio de la cruz. En el verso 7 dice: al afirmarse que se anonadó, no indicamos solo otra cosa, sino que le tomó la condición de siervo. Ya vimos el término kenosis. No que perdiera la divinidad, nunca perdió la divinidad, permaneció inmutable la naturaleza en la que, existiendo en condición divina, es igual al Padre, y asumió la nuestra mudable, o sea, cuando se hizo hombre, en la cual nació de la Virgen. Y eso es tomado de San Agustín, de uno de los padres de la iglesia, en su tratado contra Fausto, capítulo 3, verso 6. La expresión le exaltó, o sea, cuando ya después vuelve otra vez a la gloria al haber sido exaltado, no pretende significar que haya sido exaltado a la naturaleza del verbo. Términos como humillado y exaltado se refieren únicamente a la dimensión humana de Cristo en su humanidad, no en su divinidad, como habíamos dicho. Efectivamente, solo lo que es humilde es susceptible de ser ensalzado, como explica también San Atanasio de Alejandría contra los arrianos en una también de sus epístolas 1:41. Vemos bien cómo los padres de la iglesia, el mismo credo Atanasio, la misma Biblia, la misma exégesis, la misma hermenéutica, la misma morfología y los mismos términos en griego koiné dan razón para afirmar categóricamente que Jesucristo es Dios. La palabra Kyrios, aquí también, que aparece en el mismo himno cristológico, es Señor, empleado por San Pablo en la conclusión, es utilizada por la antigua versión griega de la Biblia, llamada los 70, para traducir del hebreo el nombre de Dios, que era Adonai. De ahí que esa fórmula sea una proclamación de la divinidad de Jesucristo. O sea, en conclusión, todo lo que son biblistas católicos, biblistas evangélicos, el mismo apóstol Pablo,
la misma exégesis, la misma hermenéutica, los mismos términos en griego koiné, sin lugar a dudas demuestran que Jesucristo es Dios. Y en el himno cristológico lo único que quiere resaltar es que Jesucristo en su divinidad, ser Rey de Reyes, deja su trono, se hace hombre en condición de siervo, y después de su muerte, de la humillación por obediencia al Padre, retoma otra vez, y ante el nombre de Jesucristo, es tan importante eso, ante el nombre de Jesucristo, por el cual también encontramos la salvación, se dobla toda rodilla en señal de adoración, y dice el texto muy claro, ya lo hemos leído, de todos los seres, o sea, nadie está excluido, todos los seres en el cielo, incluyendo en ese entonces los ángeles, y ya los justos que estaban gozando de la presencia de Dios, cuando el mismo Jesucristo le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, los hombres en la tierra y también en las regiones subterráneas, en los ínferos, las regiones de los muertos y hasta en el propio Gehenna, donde estaban los demonios, todos sin excepción, tienen que reconocer que Jesucristo es el Curios, el Cristo, ¿para qué? Para la gloria, para la doxa, para la gloria del Padre, la gloria que tenía con Él en la misma unidad hipostática desde toda la eternidad, porque es unigénito. Eso es una explicación teológica, bíblica y exegética, demostrando una vez más la herejía arriana de la congregación de los testigos de Jehová. Si les gustó este video, compártanlo. Todas sus opiniones son aceptadas. Y este video también lo vamos a pasar como siempre a nuestro canal en YouTube. También si se quieren suscribir, ahí están todos los videos que se llama Videos Apologética Católica, y también en mi canal en Facebook que se llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos. No siendo más por el momento, agradezco a todas las personas, a los amigos que siempre están atentos a estos estudios de Biblia, a los que me están saludando, bendiciones para todos, y quedamos como siempre en el amor, en la paz, en reconocer que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre, con las mismas declaraciones y las mismas palabras del apóstol Pablo, quien dice en la carta a los Gálatas capítulo 1 que todo lo recibió por revelación del propio Jesucristo resucitado cuando se le apareció camino a Damasco. ¿Ve? El ser ese gran apóstol, uno de los hombres más importantes en la historia del cristianismo, al lado de Agustín de Hipona, así mismo lo ven los historiadores y los teólogos, de haber sido perseguidor de los cristianos a ser perseguido, y que reconoció también, como los demás apóstoles que vieron en vida a Jesucristo, quién era realmente Jesucristo en su divinidad y en su humanidad. Bendiciones para todos y muchas gracias.